Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de presentar nuestro posicionamiento y por el debate que nos enriquece a todos. Decir en primer lugar que acercarse a la problemática del aborto implica tener una visión amplia y diversa que permita analizar la imbrincada malla de aspectos que se cruzan de manera primaria, toda vez que no es posible soslayar ninguno de los problemas científicos, bioéticos, sociales, educacionales, económicos, éticos y religiosos que forman parte de la complejidad del tema que se está analizando. El derecho a la vida es el primer y más esencial derecho, sin el cual ningún otro es posible o viable. Nuestro sistema jurídico y particularmente nuestras normas fundamentales, la Constitución Nacional, los tratados internacionales asimilados a nuestra legislación a partir de la reforma de 1994 y especialmente lo reglado en el artículo 75, incisos 22 y 23, del cual me permito citar, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno gozo y ejercicio de derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales. Decir en esta mañana que todo ser humano es persona. Lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 6, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 16, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en sus artículos 1 y 17 y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 1.2. Que por otra parte puntualmente la Ley 23.849, al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño, la hizo Ley Suprema de la Nación y establece en su artículo 2 que con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Por ende, ninguna norma del Congreso puede alterar el contenido de la Constitución en cuanto protege a la persona humana desde la concepción y su correspondiente derecho a la vida garantizado palmariamente por la Constitución y los tratados internacionales de conformidad a lo establecido en el artículo 28 de nuestra ley fundamental. El bien protegido es el resguardo de la inviolabilidad de cada vida humana desde la concepción, desde el embrión unicelular, hoy además con innegable evidencia científica. Los doctores Moore y Persaud, autores de uno de los libros más usados en embriología humana en la actualidad, Development Human, afirman: el desarrollo humano comienza en la fertilización, que la vida humana es un proceso continuo, gradual y coordinado que se inicia inmediatamente después de que un ocito humano es fecundado por un espermatozoide humano, que determina que el cigoto sea considerado un ser vivo unicelular genéticamente humano y con capacidad de acción espontánea e inmanente. Es una verdad biológica científicamente comprobable. Es en ese sentido que también es dable señalar que afirma tajantemente Javier Bach, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Navarra, citando que los datos científicos de todas las disciplinas sobre el inicio de la vida son unánimes, sin que exista un solo dato discrepante en la genética, inmunología, bioquímica, embriología, citología o fisiología, como para hacer dudar sobre cuándo comienza la vida de un nuevo individuo. El bien humano ético, jurídico a tutelar, con un resguardo integral constitucional, penal y civil, es el derecho a la inviolabilidad de cada una de las vidas humanas. Reafirmando lo señalado, nos recuerda Néstor Sagüez que el derecho a la vida se trata en el derecho constitucional fundante y personalísimo de manera esencial, y cita varios artículos constitucionales que no vienen al caso. A la fecha hay una plena coincidencia entre lo que dicen las normas de nuestro derecho interno y la vida tutelada, amplia y acabadamente por las leyes argentinas y lo que establece empíricamente la ciencia. A tal fin, sentencia la prestigiosa Academia Nacional de Medicina de la República Argentina, creada el 9 de abril de 1822 por Bernardino Rivadavia, que el niño por nacer científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. Desde el punto de vista jurídico es un sujeto de derecho, como lo reconoce la Constitución Nacional, los tratados internacionales anexos y los distintos códigos nacionales y provinciales. Vale decir, de hecho, que el actual texto de jura de los médicos, cuando se reciben, expresan entre varias consideraciones, particularmente, juráis tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante mismo de su concepción.
Cuando la vida se convierte en un recurso, la sociedad pierde parámetros objetivos. Ya no se garantiza la igualdad fundamental de todos y la convivencia queda sometida a la regla del más fuerte o librada al antojo de algún sector. Podemos afirmar que nuestro marco jurídico vigente viene a proteger el bien más preciado, el de la vida humana. El embrión tiene todo lo necesario y suficiente para desarrollarse, como escuchamos esta mañana, y un ADN genéticamente diferente del padre y de la madre. De hecho, en base a ese mismo ADN, nuestra huella biológica que nos acompañará toda la vida e incluso después de muertos, tomamos decisiones jurídicas trascendentes. Sin embargo, pretendemos desconocer el mismo estando en el vientre materno. Como dijimos, toda vida es digna y su valor no depende de su capacidad de sentir, de expresarse o de lo que opinan los demás. El hombre es el único ser absolutamente libre del universo, pero siguiendo a León Correa podemos afirmar que la cuestión del aborto no es únicamente un tema de autonomía de la voluntad, sino fundamentalmente de protección a la vida del inocente y del por nacer. Creemos que en una sociedad humana e inclusiva, que nos proteja a todos, todos tenemos derechos. Y eso significa particularmente que hay dos falacias que queremos destacar en esta mañana. La primera, que hablar de interrupción voluntaria es un eufemismo. Solo se puede interrumpir algo que se puede volver a recuperar o restablecer a su estado original. No se puede aplicar este concepto a la vida humana. La mujer que recurre a considerar la posibilidad del aborto es un símbolo más del fracaso social. No supimos brindarle la debida contención, educación, atención, no la acompañamos en las situaciones incluso de violencia que siempre son traumáticas, pero repetimos, la muerte no puede ser la única vida o la única vía de solución. Afirmamos que, tal como dice nuestro preámbulo, Dios sigue siendo fuente de toda razón y justicia y apelamos a que todos los honorables diputados que debatirán sobre los diferentes proyectos y aspectos que estamos escuchando recuerden que toda vida humana es persona y que todos requieren de nuestra legislación la protección por igual. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Convocamos